A lo largo de la historia, hemos sido testigos de pandemias que han arrasado civilizaciones enteras, alterando el rumbo de naciones, imperios y culturas. Pero, ¿qué ocurre cuando estas pandemias no son solo un pequeño contratiempo, sino la misma fuerza que desmorona los cimientos de civilizaciones antaño grandiosas? En este video exploraremos 10 terroríficas pandemias que devastaron civilizaciones antiguas, dejando tras de sí solo preguntas, ruinas y misterio. Para empezar, nos sumergiremos en una de las pandemias más mortíferas de la historia, la peste negra. Top 1. La peste negra. En octubre de 1347, 12 barcos mercantes llegaron al puerto siciliano de Mesina, cargados de mercancías, pero la tripulación a bordo no tuvo tanta suerte. La mayoría ya habían muerto, y los pocos que sobrevivieron estaban delirando, cubiertos de forúnculos negros e hinchados que supuraban pus y sangre. Había llegado la peste negra, una plaga que acabaría con un tercio de la población europea. En un año llegó a Francia, España y las Islas Británicas, desplazándose con una velocidad aterradora por todo el continente. La enfermedad, que se propagó como la pólvora por las densamente pobladas ciudades de Europa, dejó la muerte a su paso. Se encontraron familias enteras sin vida en sus hogares, mientras que comunidades completas quedaron devastadas. En ciudades como Londres, se enviaban carros por las calles para recoger a los muertos, que se apilaban en fosas comunes. El hedor a muerte llenaba el aire y se decía que, en algunos lugares, los muertos superaban en número a los vivos. Lo que hizo que esta pandemia fuera tan aterradora no fue solo su velocidad, sino su naturaleza misteriosa. Las víctimas desarrollaban fiebre, escalofríos y bubones dolorosos, bultos en las axilas, el cuello y la ingle. Muchos morían en cuestión de días, jadeando por aire y con hemorragias internas. Algunos incluso presentaban extraños síntomas neurológicos, arremetiendo contra otros o balbuceando antes de desplomarse. Los médicos no tenían un conocimiento real de la enfermedad y los remedios iban desde la sangría hasta la inhalación de esmeraldas trituradas. Nada parecía funcionar. Historiadores y científicos creen mayoritariamente que la causa fue la bacteria Yersinia pestis, transportada por pulgas que infestaban a las ratas negras. Pero esta explicación ha sido cuestionada, ya que la enfermedad se propagó mucho más rápido que la peste bubónica típica, llegando a zonas sin poblaciones conocidas de ratas. En algunas regiones, la gente moría a las 24 horas de presentar síntomas, lo que sugiere que la peste negra podría haber sido una cepa mucho más agresiva, potencialmente transmitida por el aire o incluso hemorrágica. La peste negra no solo afectó a la población europea, sino que tuvo profundos impactos sociales, culturales y económicos. Las economías feudales se desmoronaron al morir los trabajadores en los campos y clases sociales enteras fueron diezmadas. La Iglesia Católica perdió su autoridad ante los ojos de muchos, ya que el clero perecía en masa y no podía proporcionar el consuelo espiritual de antaño. El pánico y la superstición se extendieron rápidamente. Algunos culpaban a los judíos, otros a las estrellas. Quizás uno de los mayores misterios que rodean a la peste negra es por qué desapareció tan rápido como llegó. Hacia la década de 1350 prácticamente se había desvanecido de Europa, solo para reaparecer esporádicamente en siglos posteriores, con menor intensidad. ¿Fue una mutación en la bacteria que acabó por extinguirse o hubo un conjunto de factores más complejos en juego? ¿Cambio climático, guerras y comercio? ¿Y por qué tuvo un impacto tan devastador en la historia de la humanidad? Top 2. La Gran Mortandad Americana. En 1519, barcos españoles liderados por Hernán Cortés desembarcaron en las costas de lo que hoy es México. Con menos de 1000 hombres, se adentraron en el corazón del Imperio Azteca, un imperio de millones de personas, con enormes ciudades de piedra, una agricultura sofisticada y sistemas sociales complejos. Pero en pocos años no fueron la guerra ni las armas las que colapsaron este poderoso imperio. Fue algo mucho más insidioso, una fuerza invisible que barrió todo un continente. La enfermedad. Lo que siguió se conocería como la Gran Mortandad, el evento de despoblación más catastrófico de la historia registrada. Según algunas estimaciones, más del 90% de la población indígena de las Américas
pereció entre principios del siglo XVI y principios del XVII. Civilizaciones enteras desaparecieron. En menos de un siglo, regiones antaño densamente pobladas con ciudades, redes de carreteras y tierras de cultivo, volvieron a ser bosques silenciosos. Los relatos de testigos presenciales de la época describen el impacto horroroso de la enfermedad. En las aldeas, la mitad de la población estaba muerta, con cadáveres yaciendo sin sepultar, devorados por animales. Los frailes españoles, a menudo los únicos observadores alfabetizados en regiones remotas, relataron el horror. Fiebres repentinas, sangrado por la nariz y los oídos, vómitos de bilis negra. En muchos casos la enfermedad parecía matar a los pocos días de los primeros síntomas. No perdonó a nadie, jefes, sacerdotes, niños y guerreros por igual. La viruela se cita a menudo como la principal culpable de la gran mortandad, introducida por los europeos. Innegablemente asoló el centro de México y el Caribe, pero no todos los brotes seguían los mismos síntomas. Algunas oleadas de enfermedad, como las infames epidemias de Cocolisli de 1545 y 1576, causaron muertes repentinas con deshidratación extrema, hemorragias internas y síntomas neurológicos. La palabra indígena náhuatl, Cocolisli, se refería a la pestilencia o gran enfermedad, pero el patógeno exacto sigue sin identificarse. Las investigaciones modernas que utilizan ADN antiguo no han logrado aislar un virus o bacteria conocidos responsables de estas epidemias específicas. Algunos científicos sugieren la posibilidad de una fiebre hemorrágica, nativa de las Américas. Otros creen que pudo verse agravada por cambios climáticos y condiciones de sequía que crearon el entorno ideal para mutaciones virales. Más allá de la devastación física, las consecuencias culturales fueron incalculables. Se perdieron tradiciones orales enteras al ser aniquilados linajes completos. La arquitectura monumental, antes próspera, quedó abandonada. Los templos enmudecieron y se dejó de hablar lenguas. Para los de fuera, esta desaparición era un misterio. Para los supervivientes fue un apocalipsis. La velocidad y la escala de la mortandad fueron tan absolutas que remodelaron la atmósfera de la Tierra. Los estudios sugieren que la despoblación de las Américas contribuyó a un descenso mensurable de los niveles globales de dióxido de carbono. Con menos gente para cultivar y quemar bosques, la vegetación reclamó áreas masivas. Esta renaturalización pudo incluso haber contribuido a la tendencia de enfriamiento global conocida como la pequeña edad de hielo. El gran mortuorio sigue siendo un enigma biológico, aunque muchos especulan que se originó con el contacto europeo. Hay indicios de que patógenos nativos pudieron estar presentes mucho antes, latentes hasta que el estrés ambiental y social los sacó a la superficie. A pesar de siglos de estudio, ninguna explicación única da cuenta plenamente de los vastos y variados síntomas o del colapso casi total de las poblaciones indígenas. La gran mortandad no fue simplemente un evento biológico, fue una fuerza que remodeló las Américas, aniquilando civilizaciones y culturas enteras a su paso. Y a pesar de los registros dejados por los misioneros españoles, sigue siendo una de las pandemias más devastadoras, aunque menos exploradas, de la historia. Top 3. El sudor inglés. En el verano de 1485, mientras Inglaterra se encontraba al borde de una guerra dinástica, una amenaza más inmediata se infiltró silenciosamente en sus ciudades. Comenzó en el puerto sureño de Dorset, extendiéndose rápidamente hacia el interior. Las víctimas sentían un escalofrío repentino, seguido de una sudoración intensa. Pánico, dolor en el pecho y un deseo abrumador de tumbarse. En cuestión de horas, muchos morían. Se trataba del sudor inglés, una enfermedad tan súbita y violenta que hombres sanos en el desayuno estaban muertos a la hora de la cena. La enfermedad atacó 5 veces entre 1485 y 1551, y cada brote aterrorizaba a la población más que el anterior. A diferencia de la peste, que perduraba durante semanas, el sudor inglés a menudo aniquilaba comunidades enteras en días. Nobles, eruditos e incluso la realeza no se libraron. En 1502, el príncipe Arturo, el hijo mayor de Enrique Guayabono, murió repentinamente, y muchos sospecharon que fue a causa del sudor inglés.
En 1528, la enfermedad se extendió hasta Hamburgo y el norte de Europa. Pero curiosamente, nunca llegó al sur de Francia, Italia o el Mediterráneo. Sus síntomas eran extraños y exclusivamente ingleses. Los informes describían una sensación abrumadora de pavor, escalofríos, mareos, sed intensa y opresión en el pecho. Luego venía la sudoración profusa, tan intensa que las sábanas y la ropa se empapaban en minutos. Las víctimas a menudo se desplomaban por agotamiento y muchas morían en un plazo de 3 a 6 horas. A diferencia de la peste o la viruela, no había llagas visibles, erupciones, forúnculos o bubones, solo un colapso interno. Los historiadores han propuesto diversas teorías sobre la causa de la enfermedad, incluyendo el ántrax, el antivirus, el ergotismo y variantes de la gripe. Algunos investigadores incluso la han vinculado con una cepa ya extinguida del virus del VIH, posiblemente propagada por roedores durante el caos de la Guerra de las Dos Rosas. Otros han sugerido una enfermedad transmitida por garrapatas o una enfermedad relacionada con la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo actual. Sin embargo, no queda material genético para realizar pruebas ni muestras para analizar, solo registros escritos y miedo. Lo que es más misterioso sobre el sudor inglés es cómo desapareció repentinamente. Tras el último gran brote en 1551, la enfermedad se desvaneció por completo. Ninguna región de la Tierra ha vuelto a ver un brote con exactamente los mismos síntomas. Para una enfermedad tan mortal y extendida, su extinción total sin explicación es tan extraña como su rápida llegada. Quizás el aspecto más inquietante del sudor inglés es lo poca gente fuera de Inglaterra que lo recuerda hoy en día. No hay monumentos a sus víctimas, ni pueblos preservados, ni rituales públicos. Solo quedan cartas dispersas, registros de enterramientos y relatos de primera mano. De una enfermedad que podía matar en cuestión de horas, cabría esperar una huella más duradera en la historia de la humanidad. En cambio, llegó, mató y desapareció, dejando tras de sí un vacío en el conocimiento médico que nunca se ha cerrado. El sudor inglés sigue siendo una de las únicas grandes epidemias de la historia de la humanidad sin causa confirmada, sin patógeno superviviente y sin origen claro. Sigue siendo un fantasma, registrado, temido y nunca más visto. Top 4. La peste de Cipriano. En el año 250 d.C., mientras el Imperio Romano luchaba contra la inestabilidad política y las invasiones fronterizas, surgió un enemigo aún más devastador, uno que ignoraba legiones, fortalezas y muros. Comenzó, según fuentes tempranas, en la región de Etiopía. En pocas semanas la enfermedad barrió Egipto, luego el norte de África y cruzó el Mediterráneo, asolando Cartago, Roma y mucho más allá. Fue tan implacable, tan absorbente, que incluso los curtidos soldados romanos temieron que los cielos se hubieran vuelto contra ellos. La historia la recuerda como la peste de Cipriano. El nombre proviene de San Cipriano, obispo de Cartago, quien relató la enfermedad en términos crudos, casi apocalípticos. Sus descripciones, pensadas como una advertencia teológica, se han convertido en pistas vitales para los estudiosos modernos. Según Cipriano, las víctimas sufrían diarrea severa, vómitos continuos, pérdida de audición, ceguera parcial, fiebre y gangrena en las extremidades. Los intestinos se ven sacudidos por continuos vómitos, escribió. Los ojos arden con la sangre infectada, y en algunos casos, los pies u otros miembros son amputados por el contagio. Estos síntomas hacían que la peste fuera particularmente horrorosa, ya que no solo causaba un sufrimiento físico extremo, sino que también dejaba a las víctimas con graves daños neurológicos. Lo que hizo que la peste de Cipriano fuera especialmente aterradora no fueron solo sus síntomas, sino su escala. En su punto álgido, se dice que mataba hasta 5.000 personas al día solo en Roma. En un imperio que ya se resquebrajaba por los conflictos internos, la guerra civil y el colapso económico, la peste amplificó cada debilidad. Los campos quedaron sin cultivar, los pueblos abandonados y los ejércitos mermados. El emperador Decio, que murió en el 251 d.C., fue uno de los muchos que sucumbieron durante este tiempo, posiblemente víctima directa de la enfermedad. La respuesta religiosa fue igual de transformadora.
Los romanos paganos interpretaron la peste como un castigo de los dioses por descuidar los ritos antiguos. Mientras tanto, las comunidades cristianas que atendían a los enfermos, independientemente de su credo, ganaron credibilidad, conversos e influencia. Algunos historiadores sostienen que la peste de Cipriano fue un momento crucial en la cristianización del Imperio Romano. La fe sustituyó al miedo. En muchos lugares, los altares fueron destruidos y se construyeron iglesias donde antes había templos. Sin embargo, el patógeno detrás de este terror antiguo sigue siendo desconocido. ¿Fue viruela, un virus hemorrágico o tal vez incluso una forma de encefalitis viral? Los síntomas descritos, especialmente los ojos ensangrentados y la necrosis progresiva de los miembros, tienen pocos análogos directos en las enfermedades modernas. Algunos estudiosos han especulado con que podría haber sido una cepa altamente virulenta de fiebre hemorrágica tipo ébola, pero no se han encontrado pruebas definitivas. El legado de la peste de Cipriano no reside solo en su impacto biológico, sino en sus consecuencias psicológicas y culturales. La peste de Cipriano remodeló el Imperio Romano, sacudiendo sus cimientos religiosos, derrocando emperadores y dejando un rastro de agitación social. Pero sus verdaderos orígenes y las razones de su virulencia siguen siendo un misterio. Algunos creen que fue la tormenta perfecta, cambios climáticos, escasez de alimentos y el movimiento de ejércitos y personas, lo que creó las condiciones ideales para que una pandemia barriera el imperio. Pero lo que sigue siendo innegable es la forma en que esta peste moldeó el curso de la historia, al acelerar el ascenso del cristianismo y conducir a la transformación final del mundo romano. Top 5. Las epidemias de Coco Leasley. En los altos valles de Nueva España, hoy conocida como México, un enemigo invisible comenzó a propagarse entre las poblaciones indígenas a mediados del siglo XVI. Aldeas enteras enmudecieron, sus habitantes afectados por una misteriosa enfermedad que los mataba a los pocos días de los primeros síntomas. Los lugareños la llamaron Cocalisti, una palabra náhuatl que significa gran pestilencia. La primera gran oleada de esta enfermedad desconocida, a mediados de la década de 1540, mató a entre 5 y 15 millones de personas, diezmando casi el 80% de la población nativa restante. Luego, en 1576, atacó de nuevo, cobrándose millones de vidas más. Lo que hizo que las epidemias de Coco Leasley fueran tan terroríficas no fue solo la escala de la muerte, sino los síntomas. Los relatos de testigos presenciales de misioneros y médicos españoles pintaron un cuadro inquietante de la enfermedad. Las víctimas desarrollaban fiebres altas, fuertes dolores de cabeza, dolor torácico y abdominal, y una sed intensa. En cuestión de horas empezaban a sangrar por los ojos, la nariz y la boca. En muchos casos, la piel se volvía amarilla y la lengua se tornaba negra. La muerte solía llegar a los 3 o 4 días de los primeros síntomas, y la afección parecía golpear con tal intensidad que aniquilaba comunidades enteras en cuestión de días. A diferencia de las enfermedades europeas como la viruela o el sarampión, que tenían síntomas conocidos y resultados relativamente predecibles, la epidemia de Coco Leasley parecía ser excepcionalmente devastadora para la población indígena. Los colonos españoles que vivían muy cerca de las zonas afectadas resultaron prácticamente ilesos, lo que alimentó aún más la idea de que la enfermedad era de algún modo específica de los pueblos nativos. Investigadores modernos han intentado identificar el patógeno responsable del Coco Leasley analizando restos óseos de lugares de enterramiento conocidos, pero los resultados no han sido concluyentes. Un estudio publicado en 2018 sugería la presencia de Salmonella enterica, una bacteria asociada a la fiebre tifoidea, pero los síntomas descritos en los informes del siglo XVI no coinciden con la fiebre tifoidea moderna. Otras teorías proponen que se trató de una fiebre hemorrágica, posiblemente un virus nativo de las Américas que se ha extinguido desde entonces. Algunos científicos especulan que la enfermedad pudo ser una dolencia zoonótica no registrada previamente, transmitida de animales salvajes a humanos bajo un estrés ambiental extremo. Las prolongadas megasequías del siglo XVI, combinadas con la alteración de los sistemas tradicionales de alimentación y agua debido a la ocupación colonial,
pueden haber debilitado el sistema inmunitario y creado las condiciones ideales para que el patógeno prosperara. Los restos físicos del Coco Leasley son escasos. Los entierros se hacían con prisas y se cavaban fosas comunes sin ceremonia. En lugares como Tepozcolula, Yucundaa, un yacimiento mixteco en Oaxaca, los arqueólogos descubrieron cientos de esqueletos apilados en el patio de una sola iglesia, todos datados en el periodo del brote. La falta de signos de traumatismo o guerra sugiere que las muertes se debieron puramente a la enfermedad, y no existen registros que detallen las consecuencias culturales o políticas de tal devastación. Lo que es quizás más inquietante es que después del siglo XVI, el Coco Leasley simplemente desapareció. No se registraron brotes importantes en el Levante ni en las Américas durante cientos de años. La enfermedad ardió con fuerza y rapidez, y luego se retiró a las sombras. Esta desaparición repentina, sin explicación, es tan extraña como su rápida aparición. Y el legado del Coco Leasley es aún más profundo. Desempeñó un papel fundamental en el colapso de las sociedades indígenas en las Américas, con generaciones enteras aniquiladas y la pérdida para siempre de prácticas culturales, lenguas y tradiciones cruciales. En muchos sentidos, el Coco Leasley fue el verdadero agente de la colonización en las Américas, despejando el camino para que los colonos europeos expandieran su control. Top 6. La peste de Justiniano. En el año 541 d.C., el Imperio Bizantino, bajo el reinado del emperador Justiniano I, estaba en el apogeo de su poder. El imperio se extendía desde el norte de África hasta las tierras altas de Armenia, y Constantinopla, su capital, brillaba con cúpulas doradas y foros de mármol. Sin embargo, esta prosperidad pronto se vería interrumpida por una fuerza distinta a todas las anteriores. Comenzó discretamente en la ciudad portuaria de Pelucio, Egipto, y en pocas semanas la enfermedad se había extendido por la cuenca del Mediterráneo, llegando hasta España, Italia y el norte de África. Era la peste de Justiniano. La primera pandemia registrada de peste bubónica, la peste de Justiniano, devastó el Imperio Romano de Oriente, matando a entre 25 y 50 millones de personas. En su punto álgido, la enfermedad se cobraba hasta 10.000 vidas al día, solo en Constantinopla. Los síntomas eran brutales: fiebres altas, vómitos y ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, conocidos como bubones. Las víctimas que sobrevivían a la fiebre sucumbían a menudo a infecciones secundarias, mientras que otras morían en pocos días, dejando la ciudad sumida en el caos. La peste también tuvo un coste psicológico, ya que los ciudadanos temían la ira de los dioses y recurrían a rituales religiosos en un intento de aplacar lo divino. Uno de los aspectos más perturbadores de la peste de Justiniano fue su velocidad y alcance. Se propagó más rápido que cualquier epidemia anterior, moviéndose a través de campamentos militares, ciudades portuarias y centros comerciales, utilizando las mismas redes que daban poder al Imperio Bizantino. A pesar de sus similitudes con la posterior peste negra, la peste de Justiniano fue más persistente y regresó en oleadas durante casi 2 siglos. Cada reaparición de la enfermedad debilitaba aún más al imperio, perturbando el comercio, la agricultura y las campañas militares. Los efectos económicos y políticos fueron profundos. A medida que la enfermedad asolaba a la población, los ingresos fiscales disminuían y los ejércitos del imperio quedaban diezmados. Los ambiciosos planes de Justiniano para reconquistar el Imperio Romano de Occidente flaquearon al caer enfermos sus soldados y generales. A la enfermedad le siguió la hambruna, ya que los campos se quedaron sin arar y las cosechas se pudrieron. Pero el impacto de la enfermedad no fue solo biológico. Remodeló el panorama político del imperio. El propio emperador enfermó, aunque sobrevivió, a diferencia de muchos de sus contemporáneos. Investigadores modernos han teorizado que la peste de Justiniano pudo verse agravada por factores ambientales, incluida la erupción de un volcán en el año 536 de Surgisto, que provocó un enfriamiento global. Este enfriamiento habría alterado las poblaciones de roedores, obligándolas a emigrar y propagando las pulgas que portaban Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste. Sin embargo, algunos creen que la agresividad de la cepa y su rápida propagación pueden apuntar a factores adicionales:
posiblemente una combinación de cambio climático e incremento de las migraciones humanas. A pesar de la devastación, la peste de Justiniano no supuso el fin del Imperio bizantino. Debilitó significativamente al imperio, dejándolo más vulnerable a los ataques de invasores como los persas y más tarde al ascenso del Islam. Pero en muchos sentidos, el imperio nunca recuperaría su fuerza de antaño. La peste no solo diezmó a la población, sino que también dejó cicatrices psicológicas y sociales que tardaron siglos en sanar. La peste de Justiniano cambió el curso de la historia, debilitando a uno de los mayores imperios del mundo y alterando para siempre el tejido de la sociedad mediterránea. Top 7. La peste antonina. En el año 165 d.C., el imperio romano estaba en el apogeo de su poder, extendiéndose por 3 continentes y controlando gran parte del mundo conocido. Pero mientras las legiones romanas regresaban victoriosas de sus campañas en el este, traían consigo no solo el botín de guerra, sino algo mucho más letal, un pasajero invisible que pronto envolvería al imperio. La peste antonina, una de las pandemias más mortíferas de la historia de Roma, comenzó su viaje mortal cuando los soldados de las provincias orientales regresaron a Italia, trayendo consigo el patógeno sin saberlo. La peste antonina, bautizada así por la dinastía gobernante antonina, asoló el imperio durante casi 15 años, matando a una cantidad estimada de entre 5 y 10 millones de personas. Los síntomas de la enfermedad eran brutales: fiebre alta, diarrea, erupciones cutáneas y costras negras que cubrían el cuerpo. Las víctimas a menudo sufrían infecciones secundarias y muchas de ellas morían en el transcurso de unos pocos días. Galeno, el famoso médico romano, documentó la enfermedad, describiendo su propagación y sus efectos mortales. Sus relatos constituyen uno de los pocos registros de esta misteriosa enfermedad, que los investigadores modernos creen que fue un brote de viruela. Lo que distinguió a la peste antonina fue el momento en que se produjo y la forma en que se propagó tan rápidamente por los campamentos militares, las ciudades portuarias y los centros comerciales romanos. A medida que la enfermedad se extendía desde las provincias orientales, se abría camino hacia el oeste, asolando grandes poblaciones en lugares como Roma, Atenas y Alejandría. El ejército, que había sido la columna vertebral de Roma, sufrió pérdidas significativas. El reclutamiento flaqueó y las campañas militares se retrasaron. La economía también empezó a desmoronarse al ser diezmada la mano de obra por la peste, lo que provocó una escasez generalizada de suministros y alimentos. El impacto psicológico de la peste antonina fue inmenso. A medida que soldados y civiles se enfermaban, el miedo se extendió por todo el imperio. La capital imperial, Roma, sufrió una pérdida masiva de vidas y las infraestructuras del imperio empezaron a debilitarse. Con muchos ciudadanos muriendo en sus hogares, los entierros masivos se convirtieron en algo habitual. Esta devastadora pérdida de vidas causó inestabilidad, sobre todo en regiones que ya lidiaban con disturbios civiles y amenazas externas de tribus bárbaras. El impacto social de la peste fue igualmente profundo. Las prácticas religiosas paganas flaquearon al verse a los dioses impotentes para detener la peste. Mientras tanto, el cristianismo, entonces una religión creciente pero marginal, empezó a ganar influencia. La respuesta cristiana a la peste fue de cuidado y compasión hacia los enfermos, independientemente de sus creencias, lo que atrajo a nuevos conversos al movimiento. Algunos historiadores creen que esta peste desempeñó un papel importante en la eventual propagación del cristianismo por todo el imperio, ya que las comunidades cristianas ganaron reputación por cuidar de los enfermos de una forma que el Estado romano no podía. Aunque la peste acabó remitiendo, sus efectos se dejaron sentir durante generaciones. La peste antonina debilitó al imperio romano y presagió crisis más devastadoras por venir. El número de muertos, combinado con la pérdida de fuerza militar y la erosión de las estructuras sociales, contribuyó al declive final del imperio. Top 8. La peste de Atenas. En el año 430 a.C., la guerra del Peloponesio estaba en pleno apogeo y Atenas se encontraba sitiada por los espartanos. Mientras la población de la ciudad se agolpaba tras sus muros para escapar del avance enemigo, un enemigo aún mayor,
uno contra el que no se podía luchar con escudos ni lanzas, atacó. Comenzó en el puerto del Pireo, la principal puerta de entrada de Atenas para alimentos y suministros, y en pocos días se extendió por la superpoblada ciudad, diezmando a la población. Fue la peste de Atenas, una de las primeras pandemias registradas de la historia, y sus efectos devastadores cambiarían el curso de la historia griega. La enfermedad que mató hasta a 100.000 personas, es decir, aproximadamente una cuarta parte de la población de Atenas, atacó con una velocidad horrorosa. Sus síntomas no se parecían a ninguna enfermedad conocida en la época. Las víctimas experimentaban primero fiebre alta, ojos rojos e inflamados y un dolor de garganta que impedía el habla. A esto le seguían estornudos incontrolables, tos y vómitos. Muchos sufrían convulsiones violentas, sed intensa y, en fases posteriores, gangrena en las extremidades. Algunos perdieron incluso la memoria y la vista. El hedor a muerte llenaba el aire mientras las calles de la ciudad se cubrían de cadáveres. El relato más vívido de la peste procede del historiador Tucídides, quien no solo sobrevivió al brote, sino que también lo documentó en su obra Historia de la Guerra del Peloponesio. Tucídides, que fue testigo directo de los efectos, describió cómo la enfermedad no perdonó ni a los pobres ni a los ricos, cobrándose la vida de políticos, soldados y ciudadanos de a pie por igual. El abrumador número de muertos hizo que el tejido social de Atenas se deshilachara. Con tantos muertos, se abandonaron las prácticas religiosas tradicionales y se descuidaron los ritos funerarios. El orden moral y social de la ciudad se rompió mientras la gente, presa del miedo, se entregaba a la anarquía y la desesperación. Algunos estudiosos han especulado con que la enfermedad era una forma de tifus, traída a la ciudad por las masas de gente que buscaban refugio del asedio espartano. Otros sugieren que pudo ser viruela, o incluso una fiebre hemorrágica. La verdadera identidad de la peste sigue sin estar clara, ya que no han sobrevivido pruebas físicas de la enfermedad en los tiempos modernos. Sin embargo, el análisis del ADN de antiguos lugares de enterramiento en Atenas puede ofrecer algunas pistas sobre el origen del patógeno. El impacto de la peste de Atenas se extendió más allá de su número inmediato de víctimas. La muerte de Pericles, el líder de la ciudad y uno de sus mejores estrategas militares, dejó a Atenas vulnerable en un momento crítico de la guerra. La peste también contribuyó a la derrota final de Atenas frente a Esparta, ya que la moral y los recursos de la ciudad quedaron seriamente mermados. Atenas, antaño faro de la democracia y los logros intelectuales, quedó lisiada por este enemigo invisible. En una sociedad que valoraba la razón, la lógica y la filosofía, la peste planteó un desafío existencial. Para muchos, la naturaleza repentina e inexplicable de la enfermedad era una señal de que los dioses los habían abandonado. Esta pérdida de fe en lo divino, combinada con la destrucción del liderazgo de la ciudad, marcó un punto de inflexión en la historia de Atenas. La peste de Atenas, a diferencia de cualquier otro acontecimiento de su época, reveló la fragilidad incluso de las civilizaciones más poderosas y prósperas. Top 9. La peste de Amwas del Califato Rashidun. En el año 639 d.C., mientras el primer califato Rashidun se expandía rápidamente, una epidemia mortal azotó el Levante, afectando especialmente a la región de Amwas, en la actual Palestina. Esta peste, que se cobró la vida de miles de personas, incluidos muchos altos funcionarios y compañeros del profeta Mahoma, tuvo un impacto significativo en el curso de la historia islámica. Interrumpió las campañas militares y dejó una profunda cicatriz en el naciente Estado Islámico. La peste de Amwas del Califato Rashidun, aunque a menudo eclipsada por otras pandemias en la historia, dejó una huella única en el mundo islámico emergente. Las fuentes islámicas más antiguas describen la peste con detalle, señalando que causaba fiebre intensa, hemorragias internas y muerte repentina. Un observador escribió que consumía a los soldados como el fuego consume la leña. La enfermedad se propagó rápidamente entre el ejército musulmán estacionado en la zona, acabando con figuras clave como Abu Ubaida ibn al-Jarrah, uno de los compañeros del profeta
y un destacado general del ejército Rashidun. Su muerte marcó un punto de inflexión, ya que era uno de los líderes militares más capaces del califato, y su pérdida trastocó la estructura de mando en un momento crítico. Lo que hace que la peste de Amwas sea históricamente significativa no es solo el momento en que se produjo, sino sus consecuencias políticas. El ejército Rashidun, que recientemente había conquistado vastos territorios del Imperio Bizantino, se vio obligado a detener su avance hacia Siria y más allá debido al brote. La enfermedad golpeó con tal fuerza que se dice que el califa Umar ibn al-Khattab, temiendo una mayor propagación de la peste, se negó a entrar en la región afectada, citando la instrucción del profeta de no entrar ni huir de una tierra afligida por la peste. Esta decisión, que combinaba principios religiosos con una lógica temprana de salud pública, evitó una mayor exposición, pero también frenó la rápida expansión del califato Rashidun. La peste de Amwas del califato Rashidun sirve como un momento crucial en la historia islámica. La élite militar del califato, que había sido esencial en su expansión, fue diezmada por la enfermedad, lo que obligó a una reorganización del ejército y a cambios en el liderazgo. Estos cambios tuvieron efectos en cadena que moldearon el futuro político y militar del Estado Islámico. A pesar de la gran pérdida, el suceso también tuvo un impacto espiritual duradero. En la tradición islámica, los que mueren por la peste son considerados mártires, y a los fieles que perecieron en Amwas se les concedió un estatus espiritual especial, reforzando el papel de la fe durante las crisis. Los historiadores modernos creen que la peste fue muy probablemente una forma de peste bubónica causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma bacteria responsable de la posterior peste negra. Los síntomas de inflamación de los ganglios linfáticos y muerte rápida encajan con el perfil de la peste bubónica, pero otras fuentes sugieren la posibilidad de un patógeno diferente. Independientemente de la enfermedad exacta, el impacto en el califato Rashidun fue profundo. La peste de Amwas ha caído en el olvido fuera de los círculos académicos, pero sus efectos en el mundo islámico temprano fueron inmensos. Remodeló el liderazgo militar, alteró el curso de la expansión territorial y dejó una marca indeleble en la historia del Imperio Islámico. Top 10. La peste de Emaús del califato Rashidun. En el año 639 d.C., apenas unos meses después de la devastadora peste de Amwas, otro brote de enfermedad se extendió por el Levante, esta vez centrado en la ciudad de Emaús, cerca de Jerusalén. Aunque a menudo se confunde con la peste de Amwas debido a la coincidencia geográfica y temporal, muchas fuentes históricas tratan el brote de Emaús como un acontecimiento distinto con sus propios patrones, únicos de devastación y significado espiritual. Esta segunda oleada de peste profundizaría la crisis a la que se enfrentaba el primer califato Rashidun y consolidaría el año 639 d.C. como un año de mortalidad sin parangón en el mundo islámico temprano. La peste se propagó rápidamente por las filas del ejército musulmán estacionado en la región, abatiendo a soldados, líderes y civiles por igual. Los síntomas eran similares a los del brote anterior: fiebre intensa, inflamación en el cuello y la ingle, delirio severo y muerte repentina. Los soldados informaban de que se sentían febriles y débiles, muriendo a menudo un solo día después de caer enfermos. Un observador describió cómo una compañía entera de soldados, estacionada cerca de Emaús, fue aniquilada en menos de una semana sin haber llegado a enfrentarse a las fuerzas enemigas. La enfermedad se movió como la pólvora, barriendo a la población y diezmando tanto al ejército como a la población civil. Lo que hace que la peste de Emaús sea especialmente significativa no es solo la velocidad y la escala de la enfermedad, sino las consecuencias psicológicas y políticas que dejó tras de sí. El ejército Rashidun, que ya había sufrido pérdidas considerables en el brote anterior, se vio de nuevo sumido en el caos. Líderes militares de alto rango, ya debilitados por la anterior oleada de peste, fueron abatidos, creando un vacío de poder en la región. Al cobrarse la peste la vida de la élite militar, se hizo necesaria una reorganización del mando y hubo que nombrar nuevos comandantes. La peste también causó un pánico generalizado,
y los soldados musulmanes que habían estado luchando por expandir los territorios del califato se vieron obligados a detener sus campañas. En algunas zonas, aldeas enteras fueron abandonadas mientras la gente huía despavorida, sin saber si podrían sobrevivir a la implacable propagación de la peste. Lo que antes era una fuerza militar de rápido movimiento y expansión, se veía ahora lisiado por la enfermedad. Este retraso en las campañas militares tendría efectos duraderos en el crecimiento del califato Rashidun. Los eruditos religiosos de la época describieron la peste como una prueba divina, interpretándola como un examen de Alá. Muchos creían que los que perecían en la peste eran mártires, mientras que otros la veían como una forma de retribución divina. Esta visión reforzó la resistencia de la fe islámica, ya que los supervivientes se consolaron con la creencia de que su sufrimiento formaba parte de un plan divino superior. Mientras que la peste de Maús eventualmente remitió, sus efectos fueron profundos y duraderos. A diferencia de los brotes anteriores de la peste negra o la peste antonina, la epidemia de Maús no dejó tras de sí cementerios masivos ni pruebas arqueológicas claras de su devastación. Lo que sobrevive hoy son relatos fragmentados de fuentes islámicas tempranas, que señalan las elevadas tasas de mortalidad, la agitación social y el cambio en la dinámica de poder dentro del mundo islámico temprano. A pesar de la falta de pruebas concretas, la peste de Maús del califato Rashidun sigue siendo un acontecimiento crítico en la historia temprana del Islam, que ilustra cómo la enfermedad, más que la conquista militar, puede remodelar el panorama político y espiritual de un imperio. Las 10 pandemias que hemos explorado son más que meros acontecimientos históricos. Son hitos monumentales que remodelaron el curso de la historia de la humanidad. Estos brotes no se limitaron a aniquilar poblaciones, sino que alteraron el destino de civilizaciones enteras. Desde la peste negra en Europa hasta la gran mortandad en las Américas y las pestes que diezmaron los imperios romano e islámico temprano, estas pandemias no fueron meros sucesos biológicos. Fueron fuerzas cataclísmicas que remodelaron los paisajes políticos, culturales y religiosos. Cada pandemia tuvo su propio impacto único, pero lo que las une es el poder devastador que ejercieron sobre la humanidad, poniendo de rodillas a imperios enteros. La peste negra desmoronó el orden social de Europa, mientras que la peste antonina debilitó al imperio romano hasta dejarlo en una situación de vulnerabilidad. Las epidemias de Coco-Listli en México aniquilaron civilizaciones que habían prosperado durante siglos, y las pestes de los Rashidun alteraron drásticamente la trayectoria de la expansión islámica. Pero quizás el aspecto más inquietante de estas pandemias sea el misterio que las rodea. ¿Por qué algunas de estas enfermedades desaparecieron tan rápidamente? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de estas catástrofes antiguas y por qué algunas siguen siendo tan poco comprendidas incluso hoy en día? A medida que la ciencia moderna sigue desentrañando los misterios de las enfermedades antiguas, se nos recuerda que las fuerzas más destructivas de la historia no siempre son las más evidentes. A veces llegan en silencio, sin previo aviso, y dejan un rastro de devastación que resuena a través de los siglos. Estas pandemias nos muestran que la fuerza de una civilización no solo se mide por su poderío militar o su riqueza, sino por su resiliencia ante fuerzas que escapan al control humano. Aunque hayamos hecho grandes progresos en medicina, los misterios de estas enfermedades antiguas nos recuerdan que aún queda mucho por saber y que los acontecimientos más devastadores de la historia suelen ser los que menos podemos explicar. Las fuerzas más mortíferas de la historia no siempre son las más ruidosas. A veces llegan en silencio, con una fiebre, una tos, un mutismo, y la pregunta sigue en el aire. ¿Qué otras pandemias habrán moldeado el curso de la civilización humana sin dejar más rastro que el eco de su devastación?